Hola, ¿qué tal, gente? Pues aquí estamos otra vez en 217. Yo soy Pepe La Torre, tengo por aquí conmigo a Alex Carande y vamos a hablar hoy de cómo analizar pitchers. Y para hacerlo, Alex, los vamos a ayudar de el OTP, que es este juego al que tú estás tan enganchado. Sí, he de reconocer que ha habido fuertes discusiones porque para llegar a hacer este vídeo he tenido que reconocer que soy abiertamente un nerd de los videojuegos. No, a ver, es un juego que se podría definir como un poco un Excel con datos que está muy basado y es una reproducción muy digna de lo que podía ser el esquema de cómo funciona un equipo de grandes ligas en la realidad. Al final tiene mucha data, mucho análisis de jugadores y muchos aspectos interesantes que la verdad que cuando juegas aprendes mucho del funcionamiento de la liga, desde cosas fluidas que tienes que tener en cuenta todo aspecto de los contratos, del tiempo de servicio, toda la parte económica, tiene un algoritmo de Yo desarrollo he de... de, yo he de decir que, por insistencia de Alex, me acabé comprando el juego y duré 2 horas, yo creo que le dediqué en total porque me agobió. O sea, de todas las cosas que te ofrece y tal. Para la gente que siga videojuegos es un poco un fútbol manager de la MLB, pero mucho más apoyado en los datos y en las estadísticas, y igual a nivel de lo que son gráficos, de lo que es jugar un partido, está muy por debajo, pero a Sí, nivel de lo que es bastante como está. los FAR System, cómo hacer traspasos, cómo se desarrollan los jugadores, a mí me parece uno de los juegos que para lo cómo veo yo la MLB y el béisbol, pues más me ha divertido y más me ha gustado. Pues a Entonces, ver, vamos venga. a meternos al Vamos turrón. para allá, dale. A ver, aquí a ver números. Vamos, hay que compartir pantalla. Ahí estamos. Vale, pues mira, en primer lugar vamos a utilizar a Gerrit Cole para hablar de varios aspectos que nos parecen interesantes cuando hablan de jugadores. Y el primero aquí, cuando pone Health Status y Injury Proneses, es una cosa que los equipos tienen muy en cuenta cuando evalúan jugadores. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil obtener información desde un punto de vista externo de los jugadores. ¿Dónde es el punto? Tú cuando le firmas un contrato como el que le han firmado los Yankees a Gerrit Cole, que veis que es un compromiso hasta el año 2028, probablemente ellos saben que en la duración del contrato va a haber un momento en el que él se lesione y realmente si no has ganado hasta ese momento te va a generar un problema. Luego hay jugadores como por su tamaño, como Jesús Luzardo, Sisto Sánchez, tal, que son pequeñitos y que todo el mundo dice, no tienen el tamaño prototípico para ser abridores. Y uno de los aspectos, o por el lado por el que se te puede fastidiar un jugador talentoso, pero que realmente no llega a alcanzar su potencial, es por el de su propensión a las lesiones, que es una cosa que los equipos seguro que tienen sus estadísticas y su información interna y que influye mucho a la hora de los traspasos y de determinadas decisiones que se toman. Por ejemplo, ¿por qué los Rays han traspasado a Matthew Liberatore este verano cuando era un prospecto de pitchers muy bueno? Pues hay determinadas cosas que nosotros seguro que no sabemos, pero que influyen en el traspaso. Vamos a ir a una cosa que es muy interesante, que es el staff. ¿Qué es el staff de un lanzador? Pues mira, esta barrita de aquí lo podemos ampliar para verlo un poquito mejor, que es el staff. Está muy relacionada con lo que son los lanzamientos puros de un pitcher. Y en este caso sabemos que Gerrit Cole lanza una de las mejores bolas rápidas de la MLB. Aquí podemos discutir que probablemente la bola rápida de Gerrit Cole sería un 80. Una de las mejores curvas de la MLB. En general podemos decir que los 4 lanzamientos de Gerrit Cole son muy buenos. ¿Dónde es un poquito? Aquí habría que matizar, Alex, por si la gente no lo sabe, déjame, que la mayoría de vamos, las distintas herramientas, ¿no? Las distintas habilidades de los jugadores de béisbol, estas cosas raras, se miden en una escala que va de 20 a 80. O sea, digamos que 80 es lo máximo, ¿no? O sea, ese 70 no es en una escala que llega hasta el 100, sino que es en una escala que va hasta el 80, ¿no? Solo por matizar esto, perdón. Exactamente, para que lo veamos. Lo mejor aquí es buscarse un jugador que no está desarrollado como es David García, y Vale. entonces vemos que se espera que tenga un stat muy bueno, pero como dices tú, lo máximo es el 80.
cuando evalúas el valor actual de un jugador, el valor futuro de un jugador es 80, que es una escala que te dice el valor que se espere que dé un jugador en una ventana de 6 años a un equipo. Entonces, vemos que la bola rápida y la curva de David García son dos lanzamientos que están muy desarrollados y, sin embargo, el slider y el cambio son dos lanzamientos que se esperan mucho de ellos porque tienen un potencial de 70, pero que ahora mismo son 55 y 60. ¿Qué quiere decir? Que no están muy desarrollados. ¿Cuál es el problema de David García? El año pasado, como podemos ver aquí en las estadísticas, lanza una temporada muy buena con muchas entradas, pero mira, el aspecto en el que yo me fijaría de David, que es el que marca la diferencia, son los Ks por 9, que tiene 16.8 en A avanzada y 14.6 en AA. Estos son unos números muy buenos que fueron lo que hicieron que la organización de los Yankees se hablara muchísimo. El año pasado fue el año de David en las menores. Luego fue el de Jason Domínguez cuando se le firmó, pero es un poco el dato. ¿Cuál es el problema? Que él llega a AAA y se encuentra con un muro. ¿Por qué? Porque sus bases por bolas por 9 entradas, que son 4.1, 4.4, 4.5, son un problema. ¿Por qué me gusta el OTP? Porque hay una correlación entre la estadística y la información que ellos generan. Porque ¿dónde está el problema de David García? En el control. 40 sobre 45. Podemos decir que un jugador promedio en la escala 20-80 de la MLB estaría más o menos en el 50. Tú cuando un tío es un 50, puedes decir que está en la media de la liga. Entonces, para que David García pueda ser un jugador bueno, un jugador, digámoslo así, que le puedes poner en la rotación de los Yankees, necesitas que su control no se quede en el 45, llegue al 50. ¿Por qué? Porque el movimiento está muy correlacionado con los home runs que concedes. ¿Por qué le han puesto un 40-45? Porque él el año pasado en las menores fue muy bien, pero cuando llegó a AAA, el 1.8 de home runs por 9 entradas fue uno de los problemas que tuvo. ¿Por qué decimos que un tío como David García está...? Digamos que el problema se encuentra, ¿no?, en que tú puedes tener poco control si eres capaz de limitar mucho tu número de home runs, pero en el momento en que tu control es malo y al mismo tiempo concedes muchos home runs, es un problema muy grave, porque vas a cargar las bases con bases por bolas y en un momento dado alguien te va a pegar un home run, ¿no? Para ver un lanzador de un esquema un poco diferente que todavía está en el juego un poco en desarrollo, pero que podemos decir que es uno de los mejores de la liga ahora mismo, vamos a un jugador un poco diferente que es Shane Bieber, a Gerrit Cole. ¿Por qué es diferente? Porque su principal característica es el control. Todos sabemos que el juego de Shane Bieber es cortar las esquinas. ¿Por qué? Porque aunque su bola rápida es buena, su velocidad no es tan de élite. Está aquí en las 93-95 millas por hora. Entonces, su staff secundario, su curva, vemos que es muy buena. Encima, nos da una información muy positiva sobre él porque todavía hay algunos lanzamientos que están mejorando, como su cambio. El cambio de Shane Bieber lo introduce justo antes de subir a las mayores porque Matt Blake, el pitching coach actual de los Yankees, habla con él y le pide que tiene Entonces en Indians. Sí, que era el coordinador de picheo de los Indians, le pide y le dice que con el staff actual que tiene en ese momento de lanzamientos iba a tener muchos problemas en MLB para eliminar bateadores zurdos. Entonces él introduce un cambio que, como vemos aquí, todavía es su cuarto lanzamiento, pero que si lo desarrolla a un lanzamiento de nivel 60, le pondría con un arsenal de lanzamientos que le permitiría eliminar a bateadores zurdos y diestros de manera espectacular. ¿Dónde ha dado un salto adelante muy grande Shane Bieber este año? Yo creo que en los Ks por 9. ¿Por qué? Porque su staff, a la hora de que sus 4 lanzamientos se están metiendo en la élite, ahora es capaz de lanzar por más strikeouts y sí que podemos decir que no da la sensación de que Shane Bieber sea flor de un día, sino que se puede establecer como uno de los mejores lanzadores de la MLB. El tema del movimiento tiene una relación directa con los home runs por 9 entradas, como hablamos antes. Entonces, él todavía aquí, que coincide 1.3 home runs, siendo una cosa aceptable, todavía sería un parámetro que podría mejorar un poco y que le haría ser diferencial. Hay un jugador que nos va a dar mucha información de éxito, que ahora está lesionado, entonces... Que es Justin Verlander. Que es Justin Verlander, pero que nos puede permitir entender cómo se puede ser exitoso de una manera diferente a Shane Bieber. Es más, otra cosa que es una característica importante en el OTP es esto, Stream Fly Ball. Es
si comparamos las eliminaciones que hace un pitcher entre ground balls, ground outs y fly ball outs, vemos que Verlander es extremadamente eliminador por aire, o sea, eliminador aéreo. ¿Por qué el juego de probabilidades de Verlander, que vemos aquí que tiene mucho rojo en sus estadísticas, eso quiere decir que ha sido el mejor de la MLB en un ámbito? Pues en victorias en 2019, en partidos empezados, en número de entradas, lo cual ahora mismo es un lujo, en whip, que es 0,80, es un whip de lujo para lo que es la MLB actual. Sí, todo y lo que esté por luego, debajo de 1, ¿no? Whip, digamos que son los hits y las bases por bolas, ¿no? Miden los hits y bases por bolas y los por... exactamente, Ujú. por 9 entradas. Y aquí llegamos a la estadística un poco anómala, donde Justin Verlander es peor que otros pitchers de la élite, que son los home runs. Él concede 1,5 home runs por 9 entradas, que correlaciona con esto, que es un string fly ball pitcher. ¿En qué se basa o por qué es tan bueno Verlander? Esperemos que lo siga siendo y que no sea nada la lesión. Pues mira, porque él tiene un control bueno o muy bueno, porque vemos aquí que al final 1,7, todo lo que sea por debajo de 2 en pitchers tan buenos es aceptable o muy bueno, vamos a decir así. Pero tiene un staff tremendo. ¿Por qué? Porque su fastball es muy, muy buena, produce muchos swing and misses en la parte alta de la zona de strike, le permite sacar muchos strikeouts, porque 12,1 strikeouts por 9 entradas está en la élite. Su hard slider es probablemente en ese ámbito solo puede estar en la conversación con el Jacob deGrom, le permite, digamos así, ser uno de los mejores pitchers de la liga, y luego, claro, tiene otros lanzamientos secundarios como la curva y el cambio que son 65. ¿Eso qué quiere decir? Que están por encima de la media. Tiene un cutter que prácticamente no lo utiliza y que en un momento dado le puede permitir salir de apuros como una bola rápida que lanzas a menos velocidad y que puede ser muy eficaz, por ejemplo, contra bateadores diestros, porque se aleja del bateador y le permite salir de situaciones. ¿Dónde tienen el problema? En el movimiento, pues que es verdad que a Verlander le batean poco, pero cuando le batean suele ser home runs. ¿Dónde estuvo excepcional Verlander? Pues porque él el año pasado fue capaz de limitar sus problemas cuando tenía jugadores en las bases. ¿Eso qué le permitió? Pues que las pocas veces que él se metía en líos, por así decirlo, era capaz de salir sin mucho daño. ¿Por qué? Porque los home runs normalmente a Verlander se los han hecho en situaciones Con bases vacías, ¿no? con bases vacías. Y luego quiero buscar un jugador de esta organización que es muy interesante para explicar el último aspecto que quiero tocar y que yo creo que es algo que los equipos tienen mucho en cuenta, y es Forrest Whitley. Es uno de los prospectos, como digamos así, prototípicos, que si hicieras un molde del futuro Gerrit Cole, del futuro pitcher abridor, tiene todas las características en él. Sí, Tiene ¿no? un stat. Si introdujeras todas las características necesarias para un abridor, para el abridor perfecto, parece que te saldría este chico, ¿no? Este Forrest Whitley. Sí, a mí, excepto una, que es la más importante, que es la cabeza. Puede ser que esto sea algo sobreactuado, pero en el juego, cuando yo veo que hay mucho de rojo aquí, en estos parámetros, que si entras en el editor del juego te das cuenta que es más profundo, pues mira, personality class, selfish, o sea, egoísta, leadership ability, baja, greed, alta, que quiere decir que es un tío que toma sus decisiones un poco egoístamente, work ethic e intelligence. O sea, te quiero decir, ellos tienen muchos parámetros que en función de ellos afectan en el algoritmo al desarrollo del jugador a lo largo de los años. Yo he jugado varias partidas ya en este tal y Forrest Whitley, en las 3 que he jugado, las 3 se ha desarrollado mal. En la vida real ha pasado un poco lo mismo, porque él venía como un tiro. El año pasado se esperaba que hubiera tenido una contribución significativa a los Astros y se pega una castaña era de 5,56 en AA y 12,21 en AAA, sobre todo en AAA con 3,3 home runs por 9 entradas, que también tiene mérito que tu coach te deje en pista cuando te están bateando así, pero hombre, también demuestra que ellos tenían mucha esperanza en que él se desarrollara como un buen jugador. Y son cosas, digámoslo así, que en mi opinión el juego está muy bien hecho porque tiene en cuenta muchas variables que son importantes en la vida real.
Esto en la vida real, ¿no? Yo, si queremos ya por terminar, lo hemos visto, yo creo que hay dos jugadores que además por ser los dos dominicanos, yo creo que se ve muy claramente, ¿no? Que son por un lado Severino y por otro lado Luis Castillo, siendo quizás Severino el que parece que tenía todo de paquete, ¿no? Y siendo un tipo que tenía muchas más cualidades, ¿no? Para haberse convertido en un súper abridor, pues se está quedando un poco por el camino, es verdad que también por un tema de lesiones, pero no está consiguiendo rendir quizá como se esperó, mientras que Luis Castillo, que nunca estuvo entre los mejores prospectos de la MLB, precisamente no por esa parte más personal del make-up, que parece que es un chico muy, muy, muy trabajador, ¿no? que dedica mucho tiempo a preguntar a gente veterana sobre determinados lanzamientos y tal, sí que se está convirtiendo en un gran abridor. Esto que acabamos de decir, tenemos una fuente muy confiable, que es don Pedro Martínez, ¿no? Que en una entrevista que hace con Yassen Pujols, que habla en profundidad de estos temas, dice que cree que Severino el problema que tiene es que no se centra porque las cualidades que tiene son todas y no ha llegado, y lo que ha explicado Pepe. Más por un tema personal, ¿no? Y sin embargo dicen que Luis Castillo, que siempre te está preguntando por agarres de que sí, cómo puedo lanzar el changeup, tal, y uno de los principales, mira, ahora que has dicho esto, para acabar, voy a hacer el último gran elogio al OTP para que la gente lo entienda, y es que el problema que tiene Severino, para que lo entendamos, es que mira, teniendo todas las condiciones, al final no deja de ser un pitcher de dos lanzamientos, que son el fastball y el slider. Y su cambio está muy en la media. Pues de que su cambio se desarrolle bien o mal, va a depender puede depender mucho su carrera, ¿no? Su carrera. Porque mira, él tiene una cosa que es muy buena, que él lanza 98-100 millas y la verdad que es un tío que saca muchos grand outs. Y las últimas temporadas ya estaba el 10.3 de Cas por 9 para el stat que tiene Severino es poco. Y es por esto, porque le fuerzan muchos fouls, porque al final su cambio no lo ha sido capaz de establecer en la élite, y cuando has tenido de maestro a Pedro Martínez dispuesto a enseñarte cómo lanzar este lanzamiento, pues entiendo que si él no tiene mucho interés por aprender, pues me parece una limitación muy importante para llegar a la excelencia. Pues nada, esto ha sido este análisis de pitchers así un poco rápido y utilizando el OTP como referencia. Nada, muchas gracias, Alex, y nos vamos viendo en otros vídeos. Muchas gracias, Pepe.